bien comentaba Ana en la introducción, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva era de la mejora continua, análisis de causa con inteligencia artificial. Importante que todos los que estamos metidos en los sistemas de gestión, sabemos que la mejora continua, el análisis de causa, es uno de los factores importantes para llegar al origen del problema, ¿no? Que finalmente es lo más importante. Bueno, vamos a tener una introducción. Pues durante años, siempre las organizaciones hemos buscado mejorar día a día. Hemos aplicado herramientas como por ejemplo el ciclo del PHBA, que en realidad nos sirve para todo, no solamente para los sistemas de gestión, sino en nuestro día a día, en nuestra vida lo aplicamos. Hemos aplicado Chicago, los 5 porqués, todas han sido muy valiosas. Pero hoy en día enfrentamos un nuevo reto, vivimos en el mundo de los datos. Ana también nos comentaba que en las organizaciones generamos mucha información. Tenemos datos, tenemos la necesidad de velocidad, de procesar toda esta información en un tiempo récord, porque hay que presentar los informes a la alta dirección. La complejidad cada vez va creciendo, ¿no? Y es ahí, en esta nueva era, donde la inteligencia artificial se convierte pues, en nuestra gran aliada, ¿no? Para llevar, bueno, el día de hoy, la mejora continua a otro nivel. No hablamos solo de identificar qué fue lo que pasó, sino de descubrir la raíz de los problemas, ¿no? En segundos. Y lo más importante, ¿para qué descubrir el origen y la raíz de los problemas? Para poder anticiparnos a ellos y poder definir planes de acción, ¿no? Vamos a hablar hoy día también de la inteligencia artificial predictiva, que nos ayude, por ejemplo, a evitar accidentes, incidentes. Entonces, pues vamos a empezar por la definición, que es el análisis de causa. El análisis de causa es el proceso sistemático que busca identificar la causa raíz de un problema, es decir, el origen verdadero que lo genera, ¿no? En lugar de enfocarnos únicamente en los síntomas o en los efectos visibles. ¿Cuáles son las claves de hacer un correcto análisis de causa, ¿no? Es que no se quedan en los síntomas. Los síntomas muestran el problema, pero no lo explican. Profundiza en las relaciones de causa-efecto, conecta los hechos hasta encontrar el punto de origen y nos permite soluciones sostenibles. Si nosotros encontramos la causa raíz, al eliminar esta causa raíz, el problema no se repite, ¿no? Porque siempre tenemos el mismo caso que, pues cuando hacemos un análisis, el plan de acción es falta de capacitación, le damos capacitación. Pero luego de un tiempo el problema vuelve a repetirse y se vuelve a repetir por las mismas causas. Por eso es importante eliminar la raíz del problema. Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos retrasos, por ejemplo, en la entrega a clientes, ¿no? En la entrega de los pedidos. El síntoma, pues, es que los pedidos salen tarde del almacén. La causa raíz es que el sistema de planificación no está contemplando las variaciones del transporte en hora punta, por ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí en Lima y tenemos varias horas que son, aunque a veces dicen que todo el día es hora punta, porque siempre hay un tráfico terrible, pero en este caso, en este problema, pues el sistema de planificación no contempló esas horas punta. Entonces, los pedidos, hay retraso en la entrega de pedidos. Si solo presionamos al personal de almacén, el problema va a seguir, ¿no? Pero si corregimos el sistema de planificación considerando estas horas punta, donde hay demasiado tráfico, pues el retraso desaparece. Esa es la importancia de identificar correctamente cuál es la causa raíz del problema y atacar al origen del problema. Las herramientas tradicionales que todos conocemos, diagrama de Chicago, que también se le llama espina de pescado, causa-efecto, representa gráficamente las posibles causas que generan un problema. Agrupamos estas causas en categorías: método, maquinaria, mano de obra, materiales, medio ambiente, medición, ¿no? Tenemos estas grandes clasificaciones y a partir de ahí vamos construyendo todas las causas, ¿no? Es útil para visualizar múltiples factores a la vez, ¿no? En un solo diagrama tenemos diferentes factores que pueden estar originando el problema. Luego tenemos los 5 porqués. Es una técnica muy sencilla que consiste en preguntar por qué 5 veces o las veces que sea necesario con el objetivo de profundizar hasta encontrar la causa raíz.
Es muy útil en problemas simples y de rápida aplicación, ¿no? Porque si yo me pregunto por qué, debería llegar a encontrar el origen. Otro de los métodos es la matriz AMEF, que es análisis de modo y efecto de falla. Es un método preventivo que identifica las posibles fallas en un proceso, evalúa el impacto y prioriza las acciones. Se usan siempre tres criterios en la matriz: severidad, ocurrencia y detección. Es muy utilizado en manufactura, en sector automotriz, en procesos críticos, ¿no? Ahí se utiliza el análisis de modo, efecto, falla. Y luego tenemos el diagrama de Pareto, el 80-20, ¿no? Que es muy conocido, basado en la regla 80-20, que dice que el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas, ¿no? Esta herramienta de Pareto nos permite priorizar los esfuerzos en las causas más relevantes, ¿no? Es excelente para enfocar recursos en los más críticos. Hay también otras herramientas como histogramas, gráficos de control, que nos muestran la información, datos estadísticos para identificar patrones de variabilidad, ¿no? Nos ayuda a diferenciar cuáles son las causas comunes y cuáles son las causas especiales, ¿no? Estas herramientas siguen siendo válidas y nos enseñan a pensar en la causa y en el efecto, pero tienen una limitación. Su límite está en el volumen de datos y en la velocidad de análisis y en la subjetividad humana, porque yo he tenido casos de organizaciones que demoran semanas hasta meses en hacer este tipo de análisis, ¿no? Aquí es donde interviene la inteligencia artificial para potenciarlas y pues hacerlo de manera más rápida. Sabemos que la inteligencia artificial está preparada para procesar grandes volúmenes de datos y hacerlos en un tiempo menor. La revolución de la inteligencia artificial en la mejora continua, aquí hablamos de minería de datos y machine learning, procesamiento del lenguaje natural, que es el que mayormente utilizamos, el PLN, es el ChatGPT, donde le hacemos preguntas y nos responde como si fuera un humano. El análisis predictivo y preventivo, aquí es donde la inteligencia artificial nos ayuda con la predicción, ¿no? De qué es lo que podría pasar. Analiza estos datos y nos dice, por ejemplo, en qué turno hay la probabilidad que haya un accidente, ¿no? Dependiendo a diferentes datos, ¿no? En la minería de datos y en el machine learning, pues se encuentran correlaciones ocultas que el ojo humano no detecta, ¿no? Por ejemplo, vincular fallas de una máquina con la humedad ambiental. El procesamiento del lenguaje natural lee automáticamente reportes, auditorías, reclamos, clasifica estas causas frecuentes en incidentes de seguridad, por ejemplo. El análisis predictivo, pues se va a anticipar las fallas o los defectos antes de que ocurran, ¿no? Por ejemplo, predecir que un equipo tiene un 85% de probabilidad de falla en la próxima semana. Ahí nos estamos adelantando y probablemente nos ayude a planificar un mantenimiento preventivo. La automatización inteligente, pues convierte datos en acciones inmediatas, ¿no? Por ejemplo, generar una orden de mantenimiento automática en SAP cuando la IA detecta que hay un riesgo. Esto es la automatización inteligente. ¿Qué beneficios nos trae poder implementar estas inteligencia artificial, ¿no? En la mejora continua? Pues la velocidad, que lo que probablemente hacemos nosotros en semanas, en analizar toda esta información, pues la IA lo puede hacer en minutos. Menos subjetividad, o sea, hay más confianza en los datos, ¿no? Porque me ha pasado que hay algunas organizaciones que me dicen, se demoran meses en hacer la investigación de un accidente. Y cuando van el responsable de seguridad a investigar, pues resulta que el supervisor se puso de acuerdo con el colaborador, ocultaron información que no quería que saliera a la luz, entonces ahí se demora, ¿no? en hacer. Lo que la inteligencia artificial pues es menos subjetiva y es más de acuerdo a los datos. En la prevención también se actúa antes de que ocurra el problema, ya que al tener toda esta información nos permite definir planes de acción. Y pues lo importante también es que la IA está preparada para analizar toda la información de la organización, no solo algunas muestras, sino tiene la capacidad de poder, procesar grandes cantidades de información.
Cuando hablamos específicamente de la minería de datos, pues es el proceso de explorar grandes volúmenes de datos con el fin de identificar patrones, correlaciones y tendencias ocultas, ¿no? que nos permitan comprender mejor un problema y tomar decisiones informadas, ¿no? Esto se le conoce como sacar oro de los datos. ¿Cuáles son las principales etapas? La primera es recolectar y limpiar los datos, ¿no? Eliminar errores, duplicados, información irrelevante, y pues ahí viene la clasificación de los datos, luego viene el análisis estadístico, detectar las relaciones, las variaciones, aplicar algoritmos, por ejemplo, aplicar ahí el machine learning o técnicas matemáticas, y luego viene también la visualización de los resultados, tener gráficos, dashboards, ¿no? Que nos muestren todos estos resultados a través de reportes. Esta minería de datos, ¿cómo podemos aplicarla en la mejora continua? Por ejemplo, en los temas de calidad, nos ayuda a detectar qué variables del proceso generan más defectos. Si hablamos en mantenimiento, pues correlacionar vibraciones, temperaturas, tiempos de uso con fallas en los equipos. Si hablamos en HCE, por ejemplo, en seguridad y salud, nos ayuda a descubrir patrones en reportes de incidentes. Por ejemplo, mayor accidentabilidad en ciertos turnos, porque de repente en esos turnos los operarios están llegando cansados. Entonces nos ayuda a descubrir estos patrones. Y en logística, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda la minería de datos? En identificar cuáles son las causas de los retrasos frecuentes en la cadena de suministros, en el supply chain. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta minería de datos? Pues transformar los datos en bruto en conocimiento útil que nos ayude en la toma de decisiones. Permite ver cuáles son las relaciones invisibles al análisis manual. Nos ahorra tiempo, esfuerzo en la identificación de las causas y sirve como base para los modelos predictivos en inteligencia artificial. Es importante primero tener toda la información clasificada, cuáles son las correlaciones, las tendencias, y luego ya lo podemos llevar todos estos datos a un análisis predictivo. Luego tenemos el Machine Learning. Cuando hablamos de Machine Learning, pues estamos hablando de una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender automáticamente a partir de los datos y mejorar su desempeño con la experiencia, sin necesidad de ser programadas para cada tarea, ¿no? Pues, ¿cómo funciona el Machine Learning? Pues se alimenta al sistema con datos históricos, el algoritmo detecta patrones y relaciones en estos datos, y con esos nuevos datos es capaz de predecir resultados o clasificar situaciones. ¿Cuáles son los tipos principales de Machine Learning? Pues el supervisado, el no supervisado y el por refuerzo. El supervisado aprende con los datos de entrada y salida ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, en el supervisado, predecir fallas en los equipos a partir del historial de mantenimiento. Tenemos ya todo un historial de mantenimiento, entonces ya sabemos en qué momento puede fallar este equipo. El no supervisado es que el algoritmo encuentra patrones sin saber cuál es la salida, ¿no? Por ejemplo, agrupar incidentes similares en seguridad laboral. Y el que es por refuerzo es aprende por prueba y error, mejorando con recompensa, ¿no? Por ejemplo, ahí optimizar las rutas logísticas para reducir tiempos y costos. Y luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es el más conocido, ¿no? El PLM es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras pues, entender, interpretar y generar el lenguaje humano, ¿no? Es como el que tenemos, el GPT, ¿no? El chat GPT, el que le vamos preguntando y nos responde, inclusive como si ya nos conociera, depende de toda la información que le hayamos dado, ¿no? En otras palabras, pues es lo que hace posible que una máquina lea y comprenda un texto o conversación como lo haría una persona, ¿no? Como si estuviéramos hablando ahí con una persona. ¿Cómo funciona? Pues podemos ingresar texto o voz, documentos, reportes, correos, y lo que hace, pues él separa las palabras, las frases, ¿no? Las emociones inclusive, y pues va a buscar patrones, busca temas recurrentes o causas ocultas y genera resúmenes.
resúmenes, alertas o recomendaciones, ¿no? Y nos va a responder. ¿Cómo lo podemos aplicar en la mejora continua? ¿No? Y también para los sistemas de HCE, por ejemplo, en el análisis de reportes de incidentes. Puede leer los reportes, detectar frases como por ejemplo falta de capacitación, equipo defectuoso, y ahí nos va clasificando estas causas más frecuentes. En la gestión de reclamos y quejas de clientes, puede identificar rápidamente cuáles son estas palabras clave que nos van revelando la causa raíz, ¿no? En el tema de auditorías y no conformidades, pues el sistema analiza cuáles son las observaciones, encuentra patrones, ¿no? Que probablemente el auditor se le pueden pasar por ahí, ¿no? Y también ayuda con los temas de clima laboral, ¿no? Analiza encuestas, comentarios de los trabajadores, para identificar cuáles son estos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, mala comunicación, estrés, sobrecarga. Así es como podemos aplicar esta inteligencia artificial en los temas de mejora continua y HC. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues el tiempo en la lectura, clasificación de grandes volúmenes de texto, la subjetividad, ¿no? Porque analiza datos con criterios consistentes. Nos permite identificar patrones ocultos, ¿no? Y pues nos ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Basada en información real, ¿no? Los datos que obtenemos de los diferentes sistemas de gestión. Luego tenemos también el análisis predictivo. ¿Qué es el análisis predictivo? Pues utiliza las estadísticas, la minería de datos, el machine learning para predecir eventos futuros a partir de patrones en los datos históricos, ¿no? Por ejemplo, no responde solo qué pasó, sino qué puede pasar y cuándo. O sea, ahí nos adelantamos a lo que pueda pasar. ¿Y cuáles son las etapas de funcionamiento? Pues la recolección de datos. Eh, Ahí tenemos datos de incidentes, de fallas, métricas de producción, condiciones ambientales. Luego, estos datos hay que prepararlos, ¿no? Se limpian, se organizan, se clasifican para eliminar pues, duplicados, errores o información irrelevante. Y luego va a detectar patrones, es decir, los algoritmos de Machine Learning buscan relaciones ocultas entre las variables, ¿no? Por ejemplo, mayor riesgo de fallas cuando la humedad de la zona supera cierto nivel. Por ejemplo, ese ya es un patrón, por eso es importante detectar estas correlaciones entre las variables. Y luego crea el modelo predictivo, ¿no? El sistema aprende con los datos históricos y se entrena para anticipar futuros resultados. Y luego genera las predicciones. Se alimenta el modelo con nuevos datos y este proyecta probabilidades de que ocurra un evento. Por ejemplo, el 85% de probabilidad de falla en la bomba hidráulica en los próximos 7 días. Entonces, la predicción. Y lo importante, pues, las acciones que luego tomamos, porque ya una vez que el modelo, el análisis predictivo nos dio la predicción, pues nosotros tenemos que actuar, tenemos que tomar acciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a programar mantenimientos, vamos a planificar capacitaciones o ajustes antes de que ocurra el problema. Para eso nos ayuda este, este análisis predictivo. ¿Y qué aplicaciones le damos a este análisis predictivo, por ejemplo, en la mejora continua? Pues en el mantenimiento predictivo se va a anticipar a las fallas de equipos críticos, ¿no? En el tema de seguridad y salud, pues prevención de incidentes, predice cuáles son estas condiciones de riesgo de acuerdo al clima, turnos o al comportamiento humano, ¿no? En tal turno, no sé, después del almuerzo hay siempre errores o fallas, entonces ya podemos predecir. En los temas de calidad, cuando un lote de producción tiene alta probabilidad de defectos, por ejemplo, ahí es donde se puede aplicar. En gestión de la demanda, cuáles son los picos de consumo o uso de recursos para optimizar estos procesos logísticos. Y luego, ¿cuáles son los beneficios de utilizar estos modelos de inteligencia artificial en la mejora continua? Pues el ahorro de los costos, ¿no? De paradas no planificadas, transforma la gestión reactiva en proactiva y aumenta la seguridad también de los trabajadores, de los procesos, da a la alta dirección una visión más estratégica
basado en datos, ¿no? Y aquí pues algunos ejemplos o casos de aplicación de cómo aplicamos esta inteligencia artificial para el tema de la mejora continua, por ejemplo, en la manufactura, en la seguridad y la salud, en los sectores como minería y energía, en los sectores de logística y servicios, que hemos visto ya un poco en los tiempos, ¿no? de atención de los pedidos. Y pues aquí, en el tema de manufactura, en la detección de los defectos, ¿no? Defectos en los productos terminados. Se puede aplicar ahí una IA con una visión computarizada, un machine learning, que nos permita hacer la detección automática de microdefectos, por ejemplo, en los empaques, y que nos haga la reducción del desperdicio. En los temas de seguridad y salud, por ejemplo, hay incidentes frecuentes en ciertas áreas de trabajo, ¿no? Si aplicamos la IA, pues ahí nos puede ayudar con el análisis de reportes, con el PLM, el procesamiento del lenguaje natural, en los temas, por ejemplo, de minería y energía, para la predicción de fallas, ¿no? Paradas críticas de equipos pesados que generaban pérdidas millonarias, ¿no? Si hablamos de un equipo pesado en minería, pues ahí pues generamos pérdidas millonarias. Si aplicamos la IA, pues hoy en día ya aplica mucha IA en minería para sensores, análisis predictivos, que nos ayude a predecir fallas en los camiones, en las bombas hidráulicas, ¿no? Y que tienen hasta un 90% de precisión. Y eso nos lleva a ahorro de millones en costos de mantenimiento, reducción de accidentes. En los temas de logística y servicios, pues hay altos niveles de quejas por retrasos en las entregas. Ahí la minería de datos, algoritmos de clasificación, pues nos ayudan a descubrir que estos retrasos se encontraban en las rutas, en un proveedor externo, entonces ahí nos lleva a definir planes de acción para reestructurar estas rutas, que nos llevan a reducir el porcentaje de reclamos. Entonces, la inteligencia artificial no solo analiza los datos, sino que pues también transforma la manera en que prevenimos los problemas, reducimos costos y fortalecemos la cultura de la mejora continua. ¿Cuáles son los beneficios concretos de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para la mejora continua? Pues uno es la velocidad. Antes estábamos acostumbrados pues, a tomar decisiones con la información pues, que se procesaba en semanas, en meses. Ahora pues con la inteligencia artificial lo hacemos en minutos, ¿no? La IA revisa 1000 reportes de incidentes en segundos y encuentra cuáles son estos patrones clave. Mayor precisión y confiabilidad, se reducen los sesgos y la subjetividad del análisis humano. La IA puede detectar que los defectos de producción no eran por el error humano, porque estamos acostumbrados, bueno, no sé si aquí solamente en todo el mundo, pero siempre le echamos la culpa al factor humano, ¿no? Es el colaborador, el trabajador que originó el problema, ¿no? Sino que en realidad a veces los problemas son la combinación de diferentes variables, del gasto de la pieza, la temperatura, ¿no? Entonces ahí nos ayuda a ver la información más objetiva. Prevención, bueno, los temas de prevención proactiva, la optimización de costos, mejora en la toma de decisiones, ¿no? Porque los líderes y las gerencias tienen datos claros y modelos predictivos para actuar estratégicamente, ¿no? Y también fortalece la cultura de prevención y la mejora continua, porque ya estamos acostumbrados a apagar incendios y ya pasamos de apagar incendios a evitar que ocurran, ¿no? Los equipos también confían más en el proceso al ver resultados tangibles en los temas de seguridad y calidad, ¿no? Entonces, en resumen, la IA aporta velocidad, precisión, prevención, ahorro, una cultura preventiva, proactiva, es un nuevo nivel de excelencia operacional. Pero como en todo, nosotros siempre tenemos desafíos, ¿no? Desafíos y consideraciones que debemos tener cuando aplicamos estos sistemas de inteligencia artificial.
Pues uno de los desafíos pues, es el sesgo en los datos. Si los datos de entrada están incompletos o mal clasificados, pues la IA va a reproducir errores, ¿no? Si los reportes, por ejemplo, siempre culpan al error humano, la IA va a reforzar esa visión, aunque la causa real sea una causa técnica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los sesgos en los datos. El juicio humano, la IA no sustituye la experiencia, sino que la complementa. Hay que entender, porque he ido muchas reuniones donde simplemente no, pero la IA no lo hace bien, la IA se equivoca. Tenemos siempre esa resistencia, ¿no? No hay que verlo así, sino hay que verlo como que nos va a complementar y nos va a ayudar sobre todo en la velocidad, ¿no? A tener la información más, a procesarla más rápido. En los temas de capacitación, los equipos deben estar preparados para interpretar los hallazgos de la IA, ¿no? Siempre hay un riesgo ahí, la resistencia al cambio o la falta de confianza en estas nuevas herramientas, ¿no? La transparencia, algunos modelos de IA son cajas negras, difíciles de explicar, es necesario que los resultados puedan auditarse para mantener la confianza de los equipos y la dirección, ¿no? Es importante aquí también hablar de la privacidad y la confidencialidad, el manejo de datos sensibles, los informes de incidentes, evaluaciones de trabajadores, reclamos de clientes, deben cumplir con las normas de seguridad y protección de datos. Tenemos aquí, bueno, aquí en Perú y a nivel de Europa también está la ley de protección de datos personales, las leyes de seguridad y salud en el trabajo, aquí tenemos la 29883, entonces es importante eh, considerar esas normativas, esas leyes, ¿no? La verdadera mejora continua con IA no solamente busca resultados más rápidos y precisos, sino también hacerlo de manera responsable, justa y transparente. Ahora, ¿cuál es el futuro de la mejora continua con inteligencia artificial? Pues, sistemas autónomos, adaptativos, procesos capaces de ajustarse en tiempo real según los datos que reciben, ¿no? Por ejemplo, las líneas de producción que corrigen parámetros automáticamente al detectar una desviación. La IA generativa, ¿no? Que es como motor de innovación, no solo analiza, también propone soluciones creativas, ¿no? Por ejemplo, un modelo de IA que sugiera rediseño de procesos o productos para reducir desperdicios y aumentar la eficacia. Hablamos de la mejora continua 5.0, que es una etapa donde los humanos y la IA trabajan como colaboradores, no como sustitutos, porque a veces hay gente que piensa que la IA ha venido a reemplazarnos y que vamos a perder el trabajo. No es así. El rol humano se centra en la visión estratégica, en la creatividad y en la ética. Y la IA asume la recopilación, el análisis y la predicción. Entonces, por eso es que es un complemento. En conclusión, pues la mejora continua está viviendo una transformación, ¿no? La mejora continua entra en una nueva era, ¿no? Pasamos de los métodos manuales y subjetivos a un enfoque basado en datos, en inteligencia artificial. La IA no reemplaza, potencia, ¿no? Son herramientas clásicas como Ichikawa, Pareto, que es lo que hemos visto el día de hoy, los 5 porqués, siguen siendo útiles, los seguimos utilizando. Lo que hace la IA es acelerar, amplificar y los hace más precisos, ¿no? Pasar de lo reactivo a lo predictivo. Ya no solo corregimos errores después de que ocurran, sino que ahora la idea es anticiparnos, prevenirlos gracias a estos análisis predictivos, a la automatización. El rol humano sigue siendo central, la tecnología no sustituye, ¿no? La tecnología jamás va a poder sustituir la experiencia en el criterio ético. El verdadero valor surge cuando colaboramos ambos, ¿no? La colaboración humana más la inteligencia artificial. Y el futuro, pues, es de quienes integren la IA y la cultura de la mejora continua. Las organizaciones, pues, que aprovechen los datos, la tecnología y el talento humano, pues, siempre serán las que son más seguras, más eficientes y más sostenibles en el tiempo, ¿no? La inteligencia artificial no viene a quitarnos la capacidad de mejorar, viene a darnos herramientas para hacerlo más rápido, más profundo y más inteligente, ¿no? Aquí el desafío, creo yo, está en usarla siempre con ética, con estrategia y con una visión de futuro, porque esto, pues ahora tenemos la IA, pues mañana seguramente estaremos hablando de otras cosas. Esto siempre, la tecnología
sigue creciendo y pues tenemos que estar abiertos a poder utilizarla para que nos ayuden en nuestros sistemas de gestión.